Etiquetas y a lo loco, con Laura Galo, un podcast sobre salud emocional con el que romper barreras. Yo soy Laura Galo y os contaré cómo el peso de las etiquetas que otros me ponían no me dejaban volar y cómo al fin me liberé. Hola, un día más, una semana más en Etiquetas y a lo loco. Esta semana con Salvador Molina, bienvenido. Gracias, un placer. La etiqueta por la que yo te conozco y admiro es por la de osteópata, que cuesta ahí la S, a los murcianos nos cuesta. Sin problemas. Y bueno, la primera pregunta siempre empiezo igual y es ¿cuál es esa etiqueta o esas etiquetas de pequeño que pesaban y que has tenido que, Muy bien. que llevar? Bien has hablado del peso, ¿eh? Yo desde que me recuerdo siempre he tenido mi lucha con el peso, ¿eh? Entonces he sido un niño más bien rellenito y evidentemente eso marcaba la relación con los demás, ¿no? Porque los niños ya de por sí son crueles, ¿eh? Porque disparan sin silenciador. Entonces, ¿qué pasa? Pues que las agresiones eran comunes, ¿no? Pero bueno, con el paso del tiempo se asume, aunque se lleva cierto arrastre, ¿no? Esto está claro. Sí, tuvimos una primera entrevista con Javi y él decía lo mismo, ¿no? Que también lo del gordito y que a veces los niños, según el ambiente en la familia, necesitan sentirse superiores al resto y para eso dañan y hacen a otros más pequeñitos y a veces da igual que sea por gordo que por gafas, o sea, al final simplemente es para ellos poder sobresalir y suele ser gente como más sensible, más a los que se les puede llegar a hacer esos ataques. Pero qué triste es, ¿no? Tener que revalorizarse o crecer en autoestima a base de humillar a otros, ¿no? Pero En niños es como, bueno, no tienen recursos, que si quizá diesen menos matemáticas y diesen menos inglés, ¿sabes? Porque a mí me hacen gracia, ¿sabes? Que los niños no sepan hablar español, pero ya estén dando inglés. Y quizá sí que hubiese una asignatura sobre inteligencia emocional para gestionar sus emociones, para saber qué emociones sienten, para todo esto, ¿no? Para no tener que dañar a otro. Claro. Estaría bien, pero bueno. Es un desafío, pero yo pienso que es pedir mucho. Tal y como tenemos estructurado el sistema educacional, lastimosamente todavía hay cosas que uno tiene que pagar o hacer el esfuerzo adicional porque no es lo normal. Quizás porque la inteligencia no es lo más general, pero bueno, yo creo que hay bastante voluntad de parte de muchos, aunque falta unificar esas buenas intenciones y generar un cauce o una línea común que pueda beneficiar a la mayoría, ¿eh? En realidad se nos debería enseñar a ser mejores ciudadanos, ¿eh? Y lo que lastimosamente por un sistema basado en el consumo se nos enseña es a ser más productivos, ¿eh? Pero no mejores personas. Es cierto que yo que soy un poco yo tengo cierto pensamiento, ¿no? De que esta sociedad hay como la gente que realmente manda, que creo que no son los políticos de este país. Evidentemente. Creo que interesan personas que tengan mucho miedo, que necesiten consumir mucho para tener que generar y trabajar y generar dinero para seguir consumiendo y aparentando y demás. Y eso no lo van a hacer dando cierta información, ¿no? De cómo ser feliz sin necesidad de todo eso, ¿no? Cómo vivir en paz sin necesidad de aparentar más que... No, o sea, lo que van a intentar es que haya más división, es decir, que cada vez estamos más divididos. Al principio eran políticamente, con el fútbol, con la religión, ahora ya nos dividen hasta entre hombres y mujeres, ¿sabes? Sí. Feminismo, machismo, o sea, claro. es para quedarnos solos, que consumamos más recursos, porque antes de una familia, ¿no? Éramos padre, la madre, los hijos, todos en una casa y se consumía una luz, una vivienda, ¿no? Y al final se generaba. Ahora, como nos separamos y no tenemos por qué aguantar ni por qué... entonces ahora
pues hay 2 casas que mantener, agua, no sé cuántos, y es a lo que se nos lleva, ¿no? A esa división para que Claro. gastemos más y seamos más pobres. Es triste, pero es una realidad. Al final, divide y vencerás, ¿eh? Porque lo que se genera es una sociedad de consumo en el que seamos meras máquinas de producir, pero se olvidan las características humanas, lo que al final nos hace seres humanos, ¿no? Que son cualidades como el amor, la bondad, la ternura, la misericordia, ese volcarnos en el bienestar no solamente propio, que es lícito, sino también en el bienestar ajeno. Por ejemplo, algo que suelo a veces conversar con algunas personas es ¿qué ha pasado con los buenos modales? Los buenos modales se diseñaron para que pudiéramos vivir en una sociedad civilizada. ¿Por qué? Pues porque, entre otras cosas, los buenos modales actúan como un bálsamo que favorecen la relación interpersonal. Es verdad que a veces podemos incurrir en ciertas salidas de tono, pero no debe ser lo normal. Uno debe de esforzarse por ser cuidadoso. Por ejemplo, algo que me llamó la atención, porque yo soy catalán, aunque llevo más años en la comunidad murciana que en mi propia tierra de origen, es que no hay mucha gente que suele dar las gracias, pedir las cosas por favor, y esas cosas después se aprecian, porque cuando tú las ofreces a otro que no tiene por costumbre hacerlo, lo agradece. Es decir, se siente bien. ¿Por qué? Pues porque los buenos modales nunca están de más. Significa el que uno considera el valor de la otra persona, ¿eh? Por eso hay que fomentar eso, hay que fomentar la buena relación, evitar los conflictos, porque eso es lo que quiere en general el sistema, ¿no? El sistema que está gobernado evidentemente no ya por los políticos, que son meros títeres de la economía mundial a nivel global, que son los que al final mandan y se sientan con un señor del gobierno que le dice, mire, o hace usted lo que nosotros le decimos o sacamos las empresas interesantes de su país y lo arruinamos. Eso es muy triste, pero es que es una realidad. O sea, ya existe una especie de barriadas dentro del mundo que son las que están manejadas por 4 alcaldes de barrio que son los que se reparten el dinero y el cotarro. Entonces quieren una sociedad deshumanizada, ¿eh? Y por eso tenemos que luchar contra eso, ¿no? Es decir, tenemos que cultivar buena relación, que nos importe el vecino, que nos importe nuestra pareja, que nos importen nuestros hijos, que no nos dé corte de expresar nuestros mejores sentimientos para las personas que nos rodean. Madre mía, estoy pensando que creo que las etiquetas, que tenemos una conversación que las etiquetas son casi lo de menos, porque estabas hablando del tema de los modales y me ha venido a la cabeza cuando el hombre te abría la puerta, ¿no? Y cómo eso, o sea, lo han podido, o sea, algo tan, no sé, para mí caballeroso que hace mi hijo o sea, mi hijo tiene 7 años y me abre la puerta. Y bueno, que o sea, no tengo problema de la repercusión que pueda tener eso, ¿no? Pero que a mí me parece tan bonito esa energía de, bueno, es que es entrar en la energía femenina y masculina y entonces todo esto es como mucho más profundo que si no, no acabamos el podcast. Pero como algo que a mí a priori me parece bonito, ¿no? El cuidado porque es una forma de cuidar a la mujer, igual que la mujer cuida al hombre con ciertas cosas, ¿no? Nosotras cuidamos de una forma, vosotros cuidáis de otra. Y cómo eso se ha llegado a ensuciar, a convertir en algo malo, machista. Un inciso por una experiencia personal. Mi dentista es una mujer más o menos de mi edad, encantadora, trabaja, es muy profesional, trabaja muy bien. En una de las ocasiones le digo, Cristina, un placer volver a verte y verte tan bella, ¿no? Digo, ay, perdona, que eso es un micromachismo, ¿no? Porque estamos llenos de sandeces y de estupideces. Pero bueno, yo lo solté porque mi carácter es un tanto irónico, sarcástico, entonces me gusta lanzar verdades de manera informal a ver cómo caen, ¿no? Y entonces ella me dijo, dice Salvador, dice, me encantan esos cumplidos. Lo que indican es interés en la persona. Recuerdo una entrevista que le hicieron a Pérez Reverte y cómo dejó pasar a
a una señora o le decía, pase usted delante de mí por la puerta, ¿no? Y la mujer se ofendió. Vamos a ver, te ofendes porque no tienes un mínimo de inteligencia. Él decía, Pérez Reverte decía, dices que no se trata de machismo o no, se trata de educación. Tenemos que fomentar la educación. ¿Por qué tenemos que pisotear a los demás para ser felices? Es que no podemos ser felices con los demás. Ahí está, sí. La felicidad es muy abundante y se puede repartir y no empobrece. Entonces, ¿somos felices? ¿Podemos hacer felices a los que están a nuestro alrededor? Algunas veces lo conseguiremos más, otras menos. Pero ¿por qué tenemos que ir atacando? ¿Por qué tenemos que ir siendo groseros? ¿Por qué tenemos que perder nuestra humanidad? Porque al final es lo que la tele te vende. Claro. Es decir, por suerte ni tengo tiempo y lo poco que veo son series de Netflix o cosas de Netflix que me interesan. Pero yo llego a casa de mi madre o llego a casa de gente o lo que sea y ves lo que están viendo en la tele, ¿sabes? Y el otro día estaba en casa de una amiga y tenía de fondo un programa de televisión. Y digo, ¿por qué no quitas eso si no paran de pelearse? Ay, no, porque me gusta tenerlos de fondo, no sé qué. Digo, y al rato, no sé, 5 o 10 minutos le dije, perdona, quítalo. Digo, es que me está tensionando. Es que no paran de discutir, es que no paran de insultarse, es que no paran de... O sea, hay una tensión y una forma agresiva de la que hablar. Entonces, es que son los mensajes subliminales. Claro, entonces, ¿cómo? Que eso de Freud. Freud lo dijo para otras cosas, pero se ha utilizado de este modo. Pero bueno, entonces, ¿cómo no queremos que luego esa persona se mueva? Si está escuchando en la tele o en la radio constantemente pues eso, el enfado, la guerra, pues al final nos movemos en guerra. Claro. Es decir, es dificultoso. Es así. Mira, un detalle. Cuando empezó la pandemia y estábamos constantemente inundados de noticias sobre lo mal que iban las cosas o tal, tengo una cliente que vive en Cartagena y me decía, me llamaba por teléfono y me comentaba, oye, Salvador, que me han dicho que hay muchos casos de COVID en tu barrio y que la gente está muy mal y tal. Y yo le decía, digo, sí, fulanita, digo, la gente se está cayendo muerta por la calle, en plan de sorna. Claro, mi carácter, es mi humor, es un humor que no todo el mundo entiende, pero es mi humor. Y ella, claro, como medio me conoce, de hecho me conoce bastante, pues ella entendía por dónde iban los tiros. Empecé a recuperar la calma cuando dije, Salvador, tú no puedes ir vestido de miedo en todos los momentos, así que decidí dejar de ver noticias. Y desde entonces procuro no ver noticias porque me doy cuenta de las tremendas manipulaciones que se están haciendo. Las partes interesadas, sea un gobierno de un color, sea un gobierno de otro, sea por cuestión económica, sea por cuestión social, se está generando una crispación que no corresponde a la realidad. ¿Para qué quiero yo ensuciarme con esas historias? Desde entonces veo algunas series de televisión que me entretienen y trato con gente que tiene la confianza de depositar sus medios de salud, sus inquietudes, sus problemas, para que yo les oriente para ver cómo lo pueden resolver. Ayer mismo tuve una experiencia con 2 clientes, madre e hija, y en principio venía a visitarse solamente la hija. Entonces, cuando le hice, bueno, ya sabes cómo son los adolescentes, 16 años, una muchacha encantadora, también con problemas de peso, no se encontraba bien y tal. Y entonces le hago la visita y yo le hago una descripción. Tú conoces cómo trabajo. Una descripción, digo, mira, no es que tú tengas esto y esto, es que esto te pasa porque tienes estas historias dentro. Porque has acumulado tensión, has acumulado miedos, entonces eso trae como consecuencia ese reflejo físico. Y entonces ella se queda un poco colgada y yo le decía, mira, hasta que no resuelvas lo físico, va a seguir siendo un lastre para que te recuperes a nivel emocional y a nivel psicológico. Digo, porque en el ser humano funciona todo en el conjunto. Y eso es algo que la terapia natural desde hace ya más de 100 años observa y que es últimamente que la terapia oficial reconoce.
Por eso se habla de la psiconeuroinmunoendocrinología, es decir, cómo lo que sentimos y pensamos incide en la generación de hormonas reguladoras del sistema inmunitario y que nos proporcionan ciertos estados de salud. El ser humano no son piezas sueltas. El punto de vista cartesiano de dividir las cosas en trocitos y arreglar cada una de sus partes, en realidad la salud es mucho más que el estar arreglando una pieza. Bueno, La suma de las partes es el completo, es lo que recupera. Acabaste eso, ¿no? Hemos entrado ya en la osteopatía, hemos entrado en la etiqueta Claro. de todo a lo grande y o sea, es maravilloso escucharte hablar y así es. Yo llevo años con el tema de la biodescodificación y era como, ¿sabes? Con desprecio, ¿no? No sé, a ti también creo que después de 35 años de ser profesor, de haber dado charlas y haber trabajado en Francia, a ver, con el recorrido que tienes, todavía yo os voy a contar, ¿no? Un poco lo que ha pasado y cómo me hace, o sea, cómo esto me resuena, ¿no? Yo estoy con el tema de la biodescodificación y cuando me pasa esto de la cadera, digo, bueno, sé de dónde viene, que es el momento vital en el que estoy, tengo 2 trabajos, empiezan a salirme ciertos proyectos, no sé para dónde tirar y se bloquea la cadera porque esto es a nivel emocional y demás. Mi madre, pero qué tonterías, vamos a ver, ¿quieres ir al médico? y cierto es, pues sí, que hay una parte que estoy, ¿no? En el médico, en la seguridad social, pues que hay una tendinitis en la cadera, hay una parte física, pero como se anula la parte emocional, ¿no? Como que no está validado cuando eso está demostrado hace mucho tiempo, aunque hasta que no empiezan gente como María Alfonso Puig, Sí, Mario Alonso. Mario Alonso. Y Marian Rojas. Estapé. Justo, que para los nombres soy así regulera. Pero hasta que no vienen personas como ellos, como a darle credibilidad y peso pues a la meditación, a la importancia de las emociones y no sé qué, ¿sabes? No está validado, ¿no? Y hasta aquí la entrevista por un pequeño error con los micros, pero la semana que viene os subiremos la otra parte y espero que os haya gustado mucho. Un beso muy fuerte y nos vemos en breve.